Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para un vídeo que, amigos, va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que aquí nos encanta estar al día con todo el chisme, con las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento y, por supuesto, con las relaciones sentimentales de nuestros famosos favoritos. Y hoy tenemos bomba. Prepárense porque la información que les traigo hoy los va a dejar con la boca abierta. Como ya vieron en el título, vamos a hablar sobre Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu, dos de las estrellas más queridas, admiradas y comentadas de la televisión turca. Y no solo vamos a hablar de ellos, sino que vamos a sumergirnos en los detalles más íntimos y secretos de su relación. Sí, escucharon bien. Vamos a destapar la sopa, amigos, y a revelar secretos que hasta ahora permanecían celosamente guardados y que nos van a dar una nueva y fascinante perspectiva sobre esta pareja que tanto nos enamora. Ya saben que aquí en el canal nos encanta destapar la sopa, pero siempre con respeto y buscando la información más confiable. Nuestro objetivo es ofrecerles la verdad, el chisme, pero siempre de la manera más responsable y, por supuesto, respetuosa. Así que prepárense porque este vídeo va a estar repleto de información jugosa, de análisis detallados y, por supuesto, de mi opinión personal sobre todo lo que vamos a descubrir. Antes de que empecemos con el chisme, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen un buen like si les gusta la idea de este vídeo. Me motivan a seguir adelante. Y ahora sí, arrancamos con todo. Asterisco un poco de contexto, ¿quiénes son Mert y Afra? Asterisco. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu son dos actores turcos con un talento desbordante y una química que trasciende la pantalla. Se convirtieron en un fenómeno mundial gracias a la serie Yalan, donde interpretaron a Ferit y Seyran, una pareja que nos hizo reír, llorar, suspirar y, en general, vivir un torbellino de emociones en cada episodio. La conexión que tenían en la serie era tan palpable, tan intensa y tan real que, inevitablemente, los fans y el mundo entero comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las miradas, las sonrisas, la forma en que se cuidaban en las entrevistas y eventos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad laboral. Y boom, las especulaciones se confirmaron. La noticia de su romance se propagó como la pólvora, y el público enloqueció. Asterisco la privacidad, un escudo ante la tormenta mediática. Asterisco. Durante mucho tiempo, tanto Mert como Afra mantuvieron su relación en la más estricta privacidad. Evitaban hablar del tema en entrevistas, no publicaban fotos juntos y, en general, mantenían un perfil muy bajo en cuanto a su vida personal. Esta estrategia, comprensible por otra parte, fue un factor que, por supuesto, alimentó aún más la curiosidad de sus seguidores. ¿Cómo era su relación? ¿Qué sentían el uno por el otro? ¿Eran tan apasionados en la vida real como lo eran en la serie? ¿Cómo manejaban la presión mediática? Todas estas preguntas flotaban en el aire. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Asterisco la bomba, revelaciones desde el interior de la relación. Asterisco. Recientemente y gracias a fuentes muy cercanas a la pareja, hemos podido acceder a información muy valiosa y detallada sobre cómo es realmente su relación. Y lo que hemos descubierto es fascinante. Prepárense porque la verdad a veces supera la ficción. Al parecer, la relación entre Mert y Afra es mucho más profunda y compleja de lo que podríamos imaginar. No se trata solo de una simple relación amorosa, de esas que vemos en la superficie, sino de una conexión muy fuerte, construida sobre cimientos sólidos, la admiración mutua, el respeto incondicional y una complicidad que va mucho más allá de las cámaras y los sets de grabación. Asterisco el secreto de su amor, admiración, respeto y complicidad. Asterisco. Según nuestras fuentes, Mert es un hombre con una sensibilidad a flor de piel, muy romántico, que se preocupa genuinamente por Afra. La admira profundamente por su talento actoral, su belleza natural y sobre todo por su personalidad. Se siente muy orgulloso de ella, de sus logros y de la persona en la que se está convirtiendo. La apoya incondicionalmente en todos sus proyectos, la anima a seguir creciendo profesionalmente y siempre está ahí para escucharla, aconsejarla y ofrecerle su hombro cuando lo necesita.
Es su mayor fan y su confidente más cercano. Afra, por su parte, también está perdidamente enamorada de Mert. Lo considera un hombre inteligente, divertido y con un corazón enorme. Le encanta su sentido del humor, su honestidad brutal y su forma de ser. Se siente completamente segura y protegida a su lado, algo que es fundamental en una relación, especialmente cuando se está expuesto constantemente al ojo público. Encuentra en él a su compañero ideal, a su cómplice y a su mejor amigo. Pero aquí viene lo más interesante, lo que le da a su relación un toque aún más especial, la forma en que enfrentan los desafíos. Al parecer, la relación de Mert y Afra no es perfecta. Como cualquier pareja, experimentan momentos de alegría desbordante, momentos de tristeza, y por supuesto, momentos de discusión y desacuerdo. La diferencia, según nuestras fuentes, radica en la forma en que manejan esos momentos difíciles. *** La madurez, el secreto para una relación duradera. ***. Lo que realmente distingue a Mert y Afra es su capacidad para manejar los problemas de una forma madura, respetuosa y constructiva. No se guardan rencor, no se culpan el uno al otro y siempre buscan una solución que beneficie a ambos. Se comunican abiertamente, se escuchan atentamente, se ponen en el lugar del otro y, lo más importante, se apoyan incondicionalmente, tanto en los éxitos como en los fracasos. Esta comunicación abierta es clave. En lugar de reprimir sus emociones, se permiten expresar sus sentimientos, frustraciones y alegrías. Esto crea un ambiente de confianza y permite que la relación crezca de forma orgánica y auténtica. Una de las cosas que más me ha llamado la atención, y que creo que habla muy bien de ellos, es la forma en que ambos han logrado mantener la privacidad de su relación. A pesar de la presión mediática implacable, de los rumores constantes, de las especulaciones interminables y de los paparazzi que los persiguen a cada paso, han sabido proteger su intimidad y mantener su relación alejada de los focos, al menos en gran medida. Esto demuestra una vez más la madurez, la seriedad y el compromiso con el que se toman su relación. Han sabido crear un espacio sagrado para su amor, lejos del juicio y la vorágine de las redes sociales. *** Detalles íntimos, pasiones compartidas y pequeños gestos de amor. ***. Y ahora hablemos un poco de los detalles más íntimos que hemos podido recabar, esos pequeños tesoros que nos permiten vislumbrar la magia que ocurre detrás de las cámaras y entre las sábanas. Según nuestras fuentes, Mert y Afra comparten una gran pasión por la lectura. Les encanta sumergirse juntos en el mundo de los libros, comentan las historias, intercambian recomendaciones y hasta organizan clubes de lectura en la intimidad de su hogar. La lectura se ha convertido en una forma de conectar, de compartir ideas y de alimentar su intelecto y su imaginación. Además de la lectura, también les encanta viajar. Han visitado varios países juntos, descubriendo nuevas culturas y creando recuerdos inolvidables. Siempre están planeando nuevas aventuras, escapadas románticas y viajes exóticos que les permiten escapar de la rutina y fortalecer su vínculo. Otra cosa que me pareció sumamente tierna es que, al parecer, Mert es un gran cocinero y le encanta preparar cenas románticas para Afra. Se esmera en cada plato, eligiendo ingredientes frescos y creando ambientes especiales para deleitar a su amada. Afra, por su parte, es una excelente anfitriona y siempre se encarga de decorar su casa con flores, velas y detalles que hacen que el ambiente sea cálido y acogedor. Estos pequeños gestos, estas muestras de cariño y atención, son las que hacen que una relación perdure y florezca. La cocina de Mert y la hospitalidad de Afra son el reflejo de un amor que se construye día a día, con pequeños detalles y grandes dosis de afecto. ***. La clave del éxito. Un amor sólido y auténtico. ***. En resumen, la relación de Mert y Afra es una relación sólida, basada en el amor, el respeto, la admiración y la complicidad. Son una pareja que se apoya, se cuida y se admira mutuamente. Han logrado construir una conexión profunda, lejos de las luces y los reflectores, basada en la comunicación, la confianza y el respeto mutuo. Y lo más importante, son felices. Se les nota en la mirada, en las sonrisas y en la forma en que se relacionan. ***. Mi opinión, un amor que inspira. ***. Personalmente creo que la relación de Mert y Afra es un ejemplo a seguir. En un mundo lleno de relaciones fugaces y superficiales, ellos han demostrado que es posible construir un amor duradero, basado en valores sólidos y en el respeto mutuo. Me parece admirable la forma en que han sabido proteger su intimidad,
mantener la calma ante la presión mediática y cultivar un amor auténtico y sincero. Son un ejemplo de madurez y de cómo el amor, cuando es genuino, puede superar cualquier obstáculo. *** Conclusiones y agradecimientos ***. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta exclusiva sobre la relación de Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Hemos descubierto que su relación es mucho más profunda de lo que imaginábamos, basada en la admiración, el respeto y la complicidad. Conocimos algunos detalles íntimos de su vida en pareja, como su pasión por la lectura, los viajes y la buena comida. Y sobre todo hemos comprobado que son una pareja feliz y que se cuida mucho mutuamente. ¿Qué les pareció toda esta información? ¿Qué fue lo que más les sorprendió? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estas historias. ¿Creen que su relación es un modelo a seguir? ¿Qué les parece la forma en que manejan su privacidad? Déjenme sus comentarios. Y por favor no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a traerles más chismes y novedades del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por ver este vídeo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.